Imaginen estar parados en el mismísimo garaje de Mercedes en este preciso instante. Tienen ahí frente a ustedes un misil de fibra de carbono y titanio. Una máquina, o sea, de varios millones de dólares. Exacto, una bestia diseñada milimétricamente para devorar curvas a 350 kilómetros por hora. Todo ahí adentro grita frialdad, clínica, precisión absoluta. Ajá. Y el tipo que tiene que domar a esa bestia resulta ser un chico de 19 años que hace unos minutos estaba literalmente llorando frente a su psicólogo deportivo porque se sentía abrumado. Uf, es que es una imagen tremenda. Y por cierto, ese mismo chico resulta ser el actual líder del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Es una locura. Rompe por completo cualquier esquema que hayamos construido históricamente sobre este deporte. A ver, la Fórmula 1 siempre nos ha vendido esta idea del superhombre, ¿no? Claro, el piloto intocable. Exactamente. El piloto como una extensión casi robótica del monoplaza. Un tipo sin emociones que solo entra y destroza el cronómetro. Pero de repente llega esta temporada 2026, cambian radicalmente las reglas técnicas y ese manual tradicional de cómo ser un campeón termina, digamos, directo en la trituradora de papel. Totalmente. Estamos ante una temporada fascinante y, te lo digo en serio, sumamente caótica. En el ojo de todo este huracán está Kimi Antonelli, el líder más joven en la historia de la categoría. ¿Y qué líder, eh? Por eso, para nuestro análisis a fondo de hoy, vamos a sumergirnos en lo que internamente en el paddock ya todos llaman el fenómeno Antonelli. Tenemos sobre la mesa análisis técnicos muy pesados, las notas internas de lo que de verdad está pasando en el garaje de Mercedes y las posturas de leyendas de este deporte para descifrar qué está pasando. Material de sobra para intentar resolver este enigma. Porque todo el mundo, desde los ingenieros de pista hasta los mecánicos, se hacen la misma maldita pregunta. ¿O sea, estamos viendo nacer al próximo genio histórico de la F1? ¿O simplemente es un novato con una dosis de suerte que francamente roza lo paranormal? Bueno, vamos a diseccionar eso ya mismo. Porque las victorias recientes de Antonelli, están envueltas en circunstancias que son demasiado convenientes. Hay un patrón evidente. Sí, un patrón muy claro. Hablemos de lo que pasó en el Gran Premio de Japón, en Suzuka. Es la radiografía perfecta de este debate. Un sábado espectacular, Kimi clava la vuelta de su vida y consigue la pole position. Una vuelta brutal. Pero se apagan los semáforos el domingo y ¡bam! Comete un error de novato imperdonable. Un desastre de salida. O sea, para que entiendan la magnitud, en la Fórmula 1 actual, el embrague se maneja con unas pequeñas levas detrás del volante. El punto de fricción es milimétrico. Es de cirujano. Literal. Si fallas por 2 milímetros, las ruedas traseras patinan salvajemente. Pierdes toda la tracción instantánea y en el tiempo que tardas en parpadear te pasa media parrilla por encima. Antonelli pasó de ser primero a caer al 6º lugar antes de llegar a la primera curva. Una caída libre. De repente, tiene por delante a George Russell, su compañero, a los 2 McLaren volando y a los 2 Ferrari. O sea, un muro de autos. Y ojo, que Toto Wolff, el gran jefe de Mercedes, andaba bromeando internamente después de la carrera diciendo que iban a tener que mandarlo a una escuela de manejo para que aprendiera a soltar el pedal del embrague. Sí, se reían. Pero la broma esconde una realidad muy cruda. Caer al 6º lugar en una pista como Suzuka es, o debería ser, una condena a muerte para tu carrera. Totalmente, por el tema del aire sucio. Esto en ingeniería es letal. Cuando vas detrás de 5 bólidos, el aire que impacta contra tus alerones es puro caos. Está lleno de turbulencias. Ajá. Pierdes carga aerodinámica masivamente, el auto empieza a patinar en las famosas heces rápidas de Suzuka y como consecuencia directa de eso, las llantas se sobrecalientan y se destruyen en un par de vueltas. Físicamente, no puedes acercarte lo suficiente para rebasar. Y justo ahí es donde interviene este guión de película de Hollywood. Russell, que iba liderando la carrera, entra a los pits un poco antes de lo previsto. ¿Una parada táctica? Exacto, para protegerse de la estrategia agresiva de Charles Leclerc. Russell sale a pista con llantas frescas, listo para empujar como un animal, y justo en ese milisegundo, Oliver Berman estrella su auto contra el muro. ¡pum!, contra las barreras. Una sincronización que de verdad ni ensayada con actores te sale tan perfecta. Sale el coche de seguridad. Es que fue increíble. Y Kimi, que se había quedado en pista retrasando su parada y estaba liderando pero de forma artificial, se encuentra con el mayor regalo de los dioses del automovilismo.
Los autos se agrupan, van lentos, él entra a los pits sin perder tiempo frente a los demás, sale primero y termina ganando la carrera caminando. Literalmente caminando. Te juro, es como ese tipo en la universidad que el día del examen final de ingeniería se queda dormido. Sale corriendo desesperado, toma el autobús equivocado, llega empapado al salón 1 hora tarde y justo cuando va a abrir la puerta, el profesor dice que se rompió una tubería, se cancela el examen y todos tienen un 10. ¡Qué buena analogía! Si sumamos lo de China, donde ganó porque Russell tuvo un fallo técnico catastrófico en la quali, o Australia, donde Kimi casi se queda fuera en clasificación pero termina segundo, a ver, yo te presiono un poco con esto. ¿No estamos endiosando un chico que simplemente está bendecido por la fortuna? A ver, entiendo perfecto el escepticismo. Y negar el factor suerte aquí sería absurdo. La suerte ha estado ahí. Pero si nos ponemos a revisar la telemetría pura y dura, la historia es muy diferente. Hay un dicho viejísimo en el paddock. ¿Cuál? La suerte favorece a los rápidos. Sí, el coche de seguridad le regaló a Antonelli la posición en la pista. Eso es innegable. Pero relanzar una carrera en Suzuka, con llantas frías como piedras, y tener a bestias como Leclerc y Lando Norris respirándote en la nuca... Con el cuchillo entre los dientes. Exacto. Mantenerlos a raya exige una perfección absoluta. Una vez que tuvo aire limpio, el ritmo puro, el tiempo por vuelta que impuso Antonelli fue simplemente demoledor. O sea, tú dices que la fortuna te abre la puerta, pero tú tienes que tener las piernas para cruzarla y correr. Ese es exactamente el punto. Kimi supo gestionar la energía del nuevo sistema híbrido a la perfección. Mantuvo los neumáticos exactamente en la ventana ideal de temperatura y le sacó una brecha de 5 segundos en 3 vueltas. ¡Wow! Si no tienes el talento crudo, brutal de un prodigio, ese coche de seguridad solo habría retrasado su ejecución. Los veteranos se lo habrían comido vivo en la primera zona de DRS. Claro, claro. Pero ganar carreras gracias a estos incidentes providenciales, mientras cometes errores tan graves como el de la salida, trae un problema inmenso. Y esto nos mete de lleno en la guerra fría que se está viviendo ahora mismo dentro del garaje de Mercedes. Ese ambiente debe cortarse con cuchillo. Totalmente. Porque George Russell no es ningún novato. Es un ganador de carreras. Es un tipo que lleva años picando piedra, preparándose para ser el líder absoluto de este equipo. ¿Cómo se gestiona internamente tener a un veterano con tanta hambre al lado de un chico que se equivoca pero que no para de ganar? Bueno, es el campo minado psicológico más peligroso de toda la parrilla ahora mismo. Toto Wolff, seamos sinceros, ha apostado toda su reputación, su legado como director e incluso su paz mental en Kimi Antonelli. Es un secreto a voces. Wolff lo adora. Lo ve casi como un hijo. Lo firmó cuando Kimi era un niño que apenas llegaba a los pedales en los karts. Lo ha creado deportivamente en su propia casa. Y fíjate que Wolff salió a los medios a intentar poner paños fríos. Dijo que no quiere oír hablar del campeonato, que no lleva ni el 20% de la temporada y que de esto se hablará recién allá por Abu Dhabi. Sí, pero las acciones gritan mucho más fuerte que las palabras. O sea, la euforia desmedida en el lado del garaje de Toto cada vez que Kimi logra un sector rápido es palpable. Y ponte en los zapatos de George Russell. Desde su perspectiva, esto tiene que ser asfixiante. Completamente. Para gestionar todo un fin de semana. No comete los errores de Kimi. Pero, y aquí está el gran pero, todavía no hemos visto el escenario crítico. El duelo directo. Exacto. Un combate rueda a rueda real, sin coches de seguridad de por medio, peleando por la misma curva. Y aquí es donde las entrañas de este Mercedes de 2026 lo complican absolutamente todo. Según los análisis internos más duros, este auto tiene una debilidad crónica y severa cuando corre en tráfico. Una debilidad brutal. A ver, las regulaciones de motores que entraron este año cambiaron todo el juego. El equilibrio entre el motor de gasolina y la energía eléctrica ya no es el mismo. Ahora dependes de la batería más que nunca. Es el corazón del auto. Totalmente. El Mercedes es una bestia indomable cuando corre en aire limpio. Su capacidad para recolectar energía cuando frenan y soltarla de golpe en las rectas no tiene rival. Es el mejor del campeonato. Pero mételo en tráfico, ponlo detrás de otro auto y es un drama. ¿Por qué? ¿Qué pasa aerodinámicamente? Es que no pueden hacer las trazadas ideales para cargar la batería porque tienen a alguien bloqueando el paso. Se quedan sin potencia eléctrica súper rápido y al intentar compensar esa falta de potencia terminan destrozando las llantas.
Lo cual plantea, la verdad, un escenario de película de suspenso puro. Imagina esto en las próximas carreras. Russell y Antonelli se encuentran pegados uno detrás del otro, peleando a muerte por esa misma porción de aire limpio que necesitan como oxígeno para que el auto funcione. Uf, tensión pura. Si llegan a raspar los neumáticos a 300 kilómetros por hora en una frenada, ¿tú crees que Wolff realmente va a dejarlos pelear libremente? ¿O ese instinto casi paternal de proteger a su proyecto estrella se va a convertir en un mensaje de radio diciendo, George, mantén la posición, no ataques? Te digo algo, si Mercedes llega a imponer órdenes de equipo para favorecer al novato, ese garaje implosiona mañana mismo. Se cae a pedazos. Sin duda. George Russell no solo compite contra un compañero rápido. Psicológicamente, el tipo está compitiendo contra el proyecto de vida y la inversión emocional de su propio jefe. Es una carga mental brutal. Tiene que demostrar que es indispensable, pero sin cruzar esa línea invisible de convertirse en el villano de la película que arruina el cuento de hadas del Niño Maravilla. Y ojo, hablando de villanos, eso nos conecta directo con algo que está sacudiendo al deporte desde sus mismísimos cimientos. Me refiero a la percepción pública y la personalidad de Kimi Antonelli. Este chico está dinamitando el estereotipo histórico de lo que es un campeón de Fórmula 1. Es que por décadas, los analistas y los fans hemos endiosado un perfil psicológico muy particular. Piensen los más grandes, o sea, los nombres pesados. Niki Lauda, Ayrton Senna, Michael Schumacher. O si nos vamos a lo actual, un Max Verstappen o Fernando Alonso. Tipos duros. Durísimos. La narrativa siempre nos vendió que para ser un genio aquí, tienes que tener oscuridad en tu interior, tienes que ser implacable, egoísta, hasta cáustico con tu propio equipo. Se exige esa maldad, digamos. Exacto, una maldad deportiva, una agresividad venenosa que infunda terror en el rival cuando te ve por los espejos. Es que usaban la arrogancia como un escudo de titanio. En la vieja escuela, si el piloto fallaba, la culpa era del ingeniero que diseñó mal la suspensión, de la estrategia o del clima. Jamás del piloto. Ese era el manual clásico de supervivencia del campeón. Y en medio de esa jungla llena de egos inflados y tiburones, aterriza Antonelli, un chico que el otro día en Imola estaba bromeando en el paddock con sus amigos de la secundaria, como si estuviera en el patio del recreo. Jugando, literalmente. Sí, un piloto que cuando gana se quiebra de la emoción y llora a moco tendido frente a las cámaras sin ningún tipo de pudor. Y lo más fuerte, lo más rupturista, admite abiertamente en ruedas de prensa internacionales que va a terapia psicológica porque la presión casi lo destroza. ¡Wow! Es la antítesis absoluta del macho alfa de las carreras. A simple vista parece el protagonista sensible de un drama adolescente de televisión. Y yo me pregunto, en un deporte de depredadores, ¿esa vulnerabilidad extrema no es una sentencia de muerte anticipada? Mira, eso es exactamente lo que pensarían los puristas de la vieja guardia. Pero la ciencia cognitiva aplicada al alto rendimiento nos está mostrando algo fascinante con Kimi. Esa falta de maldad y esa transparencia total con sus emociones se están convirtiendo, irónicamente, en su mayor arma secreta. A ver, explícame esto bien porque suena súper contraintuitivo. O sea, ¿cómo es que no tener ego te hace pisar más fuerte el acelerador? Te pongo un ejemplo claro. Imagina la típica reunión tensa de ingenieros después de una práctica libre. Un piloto de la vieja escuela ve en los monitores de telemetría que perdió 2 décimas en una curva clave. Su ego automático, su escudo, lo lleva a gritar que la suspensión trasera está rígida o que una ráfaga de viento lo sacó de balance. Claro, tirar la pelota afuera. Exacto. Y el equipo pierde 3 horas desarmando medio auto buscando un problema fantasma que no existe. Antonelli, en cambio, al estar en terapia constante y haber normalizado el aceptar sus propios errores, mira esa misma pantalla y le dice al ingeniero, mira, frenes 5 metros muy tarde, entrepasado y arruiné la salida. El auto está perfecto, fui yo. ¡Wow! Es como si el tipo hubiera borrado de su cerebro el filtro defensivo. Tal cual. Al despojarse de esa pesada armadura emocional, Antonelli es literalmente una esponja que procesa datos. Puede comerse críticas durísimas de Toto Wolff o de sus ingenieros, digerirlas sin sentirse atacado en su orgullo personal y salir en la siguiente vuelta a corregir el error de inmediato. Aprende a una velocidad que asusta porque no tiene una pared de ego bloqueando su desarrollo.
Es que hay una lección de vida gigantesca ahí, ¿eh? Para cualquiera, trabajes en lo que trabajes, ya sea en una empresa corporativa o operando en un quirófano, si tú logras separar tu autoestima de tu rendimiento técnico puro, tu curva de aprendizaje despega. Es casi como si Kimi hubiera convertido la salud mental en una ventaja aerodinámica para el auto. Qué buena forma de ponerlo. Es una analogía perfecta. Y ojo, esa flexibilidad mental es la clave maestra si queremos entender por qué las verdaderas leyendas de este deporte lo están poniendo allá arriba en un pedestal. Porque cuando rascamos la superficie y miramos el aspecto puramente técnico, de ingeniero, las comparaciones que está recibiendo son de poner la piel de gallina. Bueno, tenemos que hablar de René Arnoux, un tipo que, digamos, no es de regalar elogios por ahí. Para nada. Arnoux, que peleó campeonatos en las épocas más salvajes y brutales de la Fórmula 1 con Ferrari y Renault, se sentó a analizar el ascenso de Kimi. Primero, lo comparó con el debut de Lewis Hamilton en 2007, ese novato que aterrizó directo en un equipo gigante para pelear el título mundial desde su primer día en la oficina. Ya esa es una comparación enorme. Sí, pero luego Arnoux fue un paso más allá y pronunció el nombre que nadie toca. Comparó a Kimi con el mismísimo Ayrton Senna. A ver, nombrar a Senna en el paddock para hablar de un novato de 19 años es casi una herejía. Si no tienes argumentos técnicos súper sólidos para respaldar eso, te comen vivo. Por eso quiero poner un poco el freno aquí y hacer de abogado del diablo. Porque comparar su adaptabilidad con la magia de Senna me parece muy precipitado. Senna demostró su genialidad tomando monoplazas mediocres, como aquel Todeman o el Lotus, peleando bajo tormentas contra autos inmensamente superiores y haciéndolos parecer obras de arte. Claro, ganando con lo que había. Exacto. Y Kimi Antonelli se subió a un Mercedes que, estadísticamente y por telemetría, es el misil más dominante de la parrilla ahora mismo. ¿No se estarán dejando llevar por la histeria mediática colectiva al ponerle la corona del rey tan pronto? A fin de cuentas, es muy fácil brillar y sonreír cuando el auto hace todo lo que le pides. Es un argumento totalmente justo, y de hecho es el dardo favorito de todos los detractores de Kimi. Pero la defensa que hace Arnoux no se basa en cuántas carreras gana, sino en el procesamiento cognitivo, en lo que está haciendo su cerebro a 300 por hora. Tienes que entender qué pasó con el reglamento este año, en el 2026. La federación introdujo un cambio brutal. Sí, los nuevos autos. Los famosos autos con aerodinámica activa. En la Fórmula 2, que es de donde viene Kimi directo, los autos generan agarre mecánico, tradicional, a la antigua. Tú llegas a la curva, giras el volante, sientes físicamente cómo las llantas muerden el asfalto y confías en ese feeling. Ajá, lo que sientes en las manos. Exacto. Pero los Fórmula 1 de este año cambian la inclinación de los alerones delantero y trasero en plena mitad de la curva, controlados por un software, para maximizar la velocidad. O sea, el auto se siente flotando y suelto al entrar, y de un milisegundo a otro, la computadora dice, ahora los alerones bajan y el auto se pega violentamente al piso a la mitad del giro. ¡Qué locura! O sea, tienes que confiar ciegamente en que una computadora va a darte el agarre en el último milisegundo posible, justo antes de salirte de la pista. Imagínate el terror que da hacer eso a 300 kilómetros por hora. Pilotos súper veteranos, tipos que llevan 10 años en la categoría, han confesado en privado que están sufriendo horrores para borrar su memoria muscular de toda la vida y atreverse a confiar en este sistema. Y aquí tienes a un chico de 19 años que tuvo que desaprender todos sus instintos naturales, asimilar el comportamiento alienígena de esta aerodinámica y además gestionar baterías súper complejas. Arnoux no lo compara con Senna por los tiempos de vuelta. Entonces, ¿por qué? Lo compara por esa especie de banda ancha mental impresionante, su capacidad de reescribir su propio cerebro en cuestión de 3 semanas para domar una máquina que funciona al revés de todo lo que conocía. ¡Wow! Entendido así, claro, el mérito cambia de dimensión totalmente. Ya no es solo pilotar rápido porque el auto es bueno. Es procesar información y mutar a un ritmo que los demás veteranos simplemente no pueden alcanzar. Tal cual. Sin embargo, Arnoux cierra su análisis interno con una advertencia durísima. Le manda un consejo a este prodigio, diciéndole que en lugar de mirar tanto los videos de Senna, más le vale empezar a estudiar de urgencia a Niki Lauda y a Alain Prost. Los grandes calculadores de la historia.
El profesor Prost y la máquina cerebral que era Lauda. Exactamente. Porque un zorro viejo como Arnoux sabe perfectamente que en una temporada brutal de veintitantas carreras, la racha de milagros y safety cars convenientes se va a agotar. Se acaba la suerte, seguro. Habrá domingos donde la salida sea desastrosa y no haya un choque de Wehrmann para salvarte la vida. Habrá fines de semana enteros donde la estrategia falle o el simulador de Mercedes se equivoque. Y la advertencia de Arnoux es clarísima. El talento puro te hace ganar carreras aisladas, sí, pero saber minimizar los daños y sumar 12 puntos asquerosos cuando todo va pésimo, eso es lo que te convierte en campeón del mundo. Es que Prost era un maestro absoluto en esto. Sabía cómo quedar tercero y celebrar en los días malos. Exacto. Kimi tiene la obligación ahora de demostrar que no solo es un prodigio crudo de la velocidad, sino que puede ser el gerente de su propio campeonato. No puede depender de que la moneda caiga cara cada domingo. Tiene que aprender, digamos, a meter las manos al barro y sobrevivir cuando el auto no fluya. Definitivamente. Entonces, para ir recapitulando todo este gran paquete que hemos desarmado hoy, el fenómeno Antonelli queda claro, no es un mito inflado por la prensa italiana o por el marketing. Es la tormenta perfecta de la Fórmula 1 moderna. Sin lugar a dudas. Por un lado, sí, cuenta con una suerte casi mística que aparece justo para rescatarlo del abismo en los momentos críticos. Pero por otro, tiene un ritmo crudo, procesa telemetría a una velocidad asombrosa y se ha adaptado a uno de los reglamentos más marcianos de la historia con una naturalidad que resulta hasta insultante para los veteranos. Y tiene la protección de Mercedes. El respaldo incondicional, que está llevando a George Russell a empujar sus propios límites psicológicos. Y quizás lo más fascinante de todo esto, Kimi está demostrando empíricamente que el viejo estereotipo del campeón despiadado, tóxico y emocionalmente bloqueado podría estar totalmente obsoleto hoy en día. Es que ha cambiado el tablero de juego por completo, tanto en la pista como en cómo se percibe la salud mental en el deporte de élite de máximo riesgo. Es un paradigma nuevo, de verdad. Y justo eso nos deja con un pensamiento bastante provocador para cerrar nuestra inmersión profunda de hoy. Si Kimi Antonelli representa verdaderamente el nuevo prototipo de piloto de carreras, un tipo abierto, vulnerable, sin ese ego blindado y que se guía por la terapia psicológica, piensen por un segundo en sus rivales. Ajá. ¿Cómo diablos van a ser los viejos tiburones de la parrilla? Esos que están acostumbrados a usar el miedo y los juegos mentales de siempre para quebrar a sus oponentes, contra un chico que simplemente se niega a jugar bajo esas reglas anticuadas. Se quedan sin armas. Exacto. Ese manual de intimidación clásica a lo Schumacher o Senna rebota y no tiene ningún efecto en alguien que abraza y acepta sus propias debilidades frente a todo el mundo. Quiero que piensen en eso la próxima vez que vean a Antonelli sonreír genuinamente en el garaje, justo antes de bajarse la visera oscura y salir a conquistar el mundo a 350 km/h.